esta señora menciona que cuando era pequeñita, como todas las personas de aquellas décadas, que era por las décadas de los 50, pues muy religiosos. O sea, ustedes saben cómo se mueve toda esta situación de la religión y sobre todo en aquellos tiempos que eran bastante creyentes, pues no se podía faltar a las misas, no se podía faltar a las fiestas, no se podía faltar absolutamente nada. Y según el testimonio de esta señora, hay algunos recuerdos que son un tanto borrosos, difusos, incluso algunos no los recuerda a la perfección, pero hubo uno entre todos estos que jamás en la vida se le pudo olvidar. Tanto así que es la historia que más les cuenta a sus propios nietos y a sus propios hijos. O sea, es una historia que quedó hasta la posteridad. Cuando esta señora, la abuelita de José, vivía ahí en la zona de Cholula, Puebla. Bueno, al principio no vivían en esa zona. Según menciona este muchacho, José, su abuela era originaria de la Ciudad de México, o por lo menos ahí era donde vivían previamente. Sin embargo, por diversas razones donde tuvieron una crisis económica, tuvieron que moverse a la zona de Cholula, porque ahí en ese lugar tenían una casita que si bien no estaba en las mejores condiciones, pues prácticamente era el lugar adecuado para que ellos vivieran, porque en la Ciudad de México estaban rentando, si bien estaban ganando un poquito más de dinero, eh, hubo una crisis, en pocas palabras. Por lo tanto, tuvieron que regresar a esa casita a Cholula. Esta señora, que pongámosle, era la señora Carmen, en aquellos tiempos, recordemos, era una niña. Era una niña que estaba entre 10 hermanos. También eso es bastante común, que las familias tenían pues muchos hijos. Y cuando esta señora en aquellos tiempos vivía en ese espacio, decía que era una casita como de adobe y todos en conjunto con sus hermanos dormían estibaditos en unas literas hechas por las propias manos de sus padres. O sea, su papá era carpintero, su mamá ayudaba a ciertas labores que tenían que ver con el hogar, pero el señor hizo diversas cosas para ahorrarse unos pesos en ese aspecto. Así que todos dormían amontonaditos en una habitación. Toda su vida era bastante normal. En aquellos tiempos decía que algunos se tenían que organizar, por ejemplo, que algunos se iban por la leche para consumir en la casa, algunos otros iban a los molinos para que la mamá hiciera lo que eran las tortillas a mano, etcétera, etcétera. El tipo de cosas que se hacían, pues, o hasta la fecha en algunas provincias se siguen realizando. Pues en aquellos tiempos ellos realizaban todo esto. Y lo que hacían en conjunto todos, ¿qué era? Asistir a ciertas iglesias, a sus ritos, a lo que eran las misas y todas estas cuestiones. Como ustedes saben, en la zona de Cholula hay muchas iglesias, muchas, demasiadas. Si no mal recuerdo, ya habíamos platicado sobre esta situación de Cholula. Creo que es el lugar que tiene más templos o iglesias comparándolo a otras provincias o a otros lugares del país. O sea, es quien más templos tiene. Y aquí es donde me dan un dato que yo no sabía, que está bastante interesante, que me lo dan pegadito a esta historia. La persona que comparte la experiencia nos dice, ¿sabes qué? Muchos de los templos que tienen aquí en Cholula fueron construidos sobre templos prehispánicos. Ese fue un dato que me voló la cabeza, que dije, no manches, qué interesante está eso. Le digo, no, pues está bastante bueno. Me dice, pero ahí es donde está el problema. De ahí es donde viene esta historia. Entonces, este muchacho describía que su abuela pues asistía
siempre, constantemente a la iglesia, obviamente por obligación de sus padres, y todos asistían juntos. Duraron aproximadamente, de lo que ella recuerda, como desde los 6 a los 8 años, yendo a una sola iglesia. O sea, iban a la más cercana, iban a la que tenían a la mano o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que sucede? En cierto momento, en esta iglesia a la que ellos asistían, que cabe mencionar, pues no todas las iglesias tenían, o sea, no en cada iglesia había un sacerdote diferente. A veces un solo sacerdote se encargaba de varias de las iglesias para hacer sus ritos, sus misas y bautismos y todas estas cosas. Y en cierto momento recuerdan muy claramente cuando cierto sacerdote lo cambian, que era un párroco que lo describe, no recuerda su nombre, ni del que se fue ni del que llegó, pero que era un sacerdote, el que se fue, bastante bueno, no querían que se fueran, que cuando se fue le hicieron una despedida épica, le hicieron una fiesta increíble, todos participaron, llevaron juegos, o sea, una cosa realmente sorprendente. ¿Y qué fue lo que hicieron con la persona que llegó? Pues lo reciben de la misma forma. Le comienzan a dar la bienvenida, le hacen también una fiesta, empiezan a invitar incluso algunas otras comunidades que estaban a los alrededores de Cholula, pues para que le dieran la bienvenida a estos sacerdotes, porque según lo que mencionan aquí en esta historia o este relato, es que estos sacerdotes también, aparte de atender esas iglesias, iban a las iglesias de las comunidades aledañas. Por lo tanto, pues todos se unían para hacer esta clase de festejos. ¿Qué sucede? Se dan cuenta de que este sacerdote que llegaba a suplir a este párroco, que era pues también bastante bueno, muy buena persona, era, ¿cómo decirlo?, diferente, no tan alegre. E incluso, a lo mejor yo creo que exageraron un poquito la palabra, no lo sé, malévolo. Yo dije, ay, ¿malévolo? ¿Por qué? Porque decían que el señor era, o sea, era bastante cerrado, no se comunicaba con las personas, era bastante solitario, no atendía a las personas de determinados horarios a determinados horarios, o sea, no estaba tan abierto, en pocas palabras, al servicio. ¿Qué comienza a suceder en este caso? Allí es donde la mamá, allí es donde la abuelita de este muchacho, de José, se da cuenta de este dato que yo les acabo de mencionar hace un momento, que muchos de estos templos estaban construidos sobre templos prehispánicos, para ser específicos, incluso algunas pirámides. Eso no lo sabían. Ellos no lo sabían. La gran mayoría de pobladores de ahí de la ciudad, presuntamente, no sabían ese dato. Algunos de los otros que sí sabían el dato, pues decían, bueno, pues ya tenemos el templo de nuestro Dios. Pero adivinen qué comienza a decir el sacerdote. El sacerdote, cuando estaba a las horas de las pues de la misa, de las homilías y todo esto, o sea, cuando empieza a dar el sermón, les comienza a mencionar a las personas pues de estos poblados, que lamentablemente muchas de las personas que estaban en estos pueblos no entendían la dimensión del problema, que era que sus templos al verdadero Dios estuviesen sobre esos templos a los ídolos. O sea, empezó a involucrar todas estas situaciones del culto que había previamente, que para esos tiempos, en los años 50, no había muchas personas que hicieran culto a dioses prehispánicos, o por lo menos no mencionan ninguno.
Entonces era una constante que este sacerdote siempre lo mencionaba. Es que aquí estos templos no deberían existir, o sea, los templos católicos no deberían existir sobre estas edificaciones porque están alimentando al demonio, están alimentando a Satanás. Y ahora, imagínense, para los tiempos que eran, que las personas eran bastante religiosas, bastante supersticiosas y sobre todo que la palabra de los sacerdotes era la verdad, o sea, si el sacerdote lo decía, era una realidad, o eso era lo que ellos creían. La gente estaba asustada, estaban muy, pero muy asustados. O sea, dice que a partir del momento en el que llegó este sacerdote con esta clase de sermones, diciendo que Satanás estaba presente en estas iglesias, fue cuando inmediatamente en la población se generó una atmósfera así como que de zozobra, como de terror, o sea, bastante interesante, y todos estaban intranquilos. Imagínense a qué grado tuvieron que llegar. Que los niños cuando se iban a las escuelas, muchos de ellos se iban caminando. Ya no podían irse solos. Los que se iban solos tenían que irse acompañados por pues, una persona mayor, porque les daba miedo de que se aparecieran los ídolos en forma del diablo. A ese grado llegó el sermón del sacerdote. Ahora, ustedes imagínense que están en aquellos tiempos, pero con el pensamiento de ahora. ¿Qué dirían? Ay, pues el sacerdote nos quiere asustar. O sea, simplemente quiere eso. Quiere que estemos bien agarrados de la religión. Quiere que recemos, quiere que vayamos a misa, quiere que participemos en sus celebraciones. Pero adivinen qué, sí hay eventos paranormales. Y aquí es donde vamos a llegar a cierta conclusión al final. Ustedes dirán hacia qué lado se va más esta historia. Bueno, conforme va pasando el tiempo y esta atmósfera ya estaba bastante crecida, ya estaba bastante generada, no solamente contento el sacerdote con empezar a asustar a las personas con esa situación de los ídolos que eran Satanás, comienza a hacer un tipo de prácticas que no eran comunes. Por ejemplo, no sé si conozcan lo que son las adoraciones nocturnas, que bueno, yo así lo interpreté, no sé si en aquellos tiempos era igual, pero yo quiero pensar que sí era un tipo de variante, un tipo de situación bastante similar. ¿En qué consiste? En que hagan de cuenta que ponen pues una hostia consagrada, obviamente que representa el cuerpo de Cristo, y lo ponen en una custodia. Esta estructura que parece un sol grande, yo sé que muchos la han visto, o sea, la exponen y se quedan personas para adorarlo, para cantarle, para rezarle, para hacerle pedidos, para rendirle culto, en pocas palabras. O sea, todos sabemos qué es eso. Pues imagínense que el sacerdote, en este afán de supuestamente darle, no darle cabida a lo que son estos ídolos, o no darle cabida a esta energía de estos ídolos dentro de los templos católicos, el sacerdote comienza a hacer una serie de exposiciones del Santísimo, pero de forma nocturna. Y comienza a hacer ciertas como células de adoración, podríamos decir, o así yo lo podría definir. Grupos de personas que prácticamente se ponían de acuerdo y en distintos templos se ponían a hacer este tipo de adoración, pero durante días. Imagínense estar día y noche. ¿Dónde está lo interesante? Que la gran mayoría de templos
donde hicieron este tipo de exposición del Santísimo y adoraciones, con pedidos y algunos ritos medios extraños, eran templos que supuestamente fueron, fueron hechos sobre templos prehispánicos. O sea, una cosa exagerada, exagerada. Conforme va pasando el tiempo, este tipo de prácticas comienzan a cansar a la población. O sea, comienzan a ponerse un tanto paranoicos, tienen delirios de persecución, e incluso menciona la abuelita de José que hubo un tiempo en que los papás definitivamente ya no dejaban salir a los niños. Y imagínate, o sea, que los niños salían a jugar a la tierra, a la pega, a todos los juegos que son infantiles, y que tus papás ya no te dejaban salir. ¿Por qué? Porque en esos días el diablo estaba presente y tenían que asistir directamente a la iglesia para evitar que estas apariciones se dieran. Me suena como a un comportamiento sectario, ¿eh? A eso me suena. Pero dicen que es algo real o algo que sucedió. Conforme va avanzando el tiempo, los ritos, o lo que era, por lo menos las adoraciones, comienzan a tornarse un tanto extrañas. O sea, comienzan a tener una serie de prácticas que ya no eran algo, no era algo que estaba dentro de la regla, ¿eh? O según lo que menciona, yo no creo que eso haya estado dentro de sus reglas. ¿A qué me refiero? Comienzan o sea, ya estaban un poco acostumbrados a este tipo de adoraciones continuas, donde estaba expuesto el Santísimo y siempre estaba acompañado en distintos templos. Imagínense el cansancio, o sea, si de por sí estar en un solo templo, yo me imagino que ha de ser bastante cansado, imagínense abarcar 10 templos, por ejemplo. O sea, cansancio enorme. Y luego la población no es igual que en la actualidad. O sea, en aquellos tiempos eran mucho menos. Pues resulta de que en una ocasión, cuando la abuelita de José estaba asistiendo a una de estas adoraciones, porque cabe mencionar, híjole, eso me parece realmente horrible, pero bueno, cada quien. Sometían también a los niños a este tipo de adoraciones. Y les estoy hablando de que llevaban a los niños todos asustados durante la madrugada para que hicieran adoración y no se les apareciera el diablo. O sea, eso ya estaba fuera del lugar. O sea, ¿cómo le vas a decir eso a un niño? Y pues los niños asistían bastante asustados, se aprendían lo que eran las oraciones al 100% por temor de que se les aparecieran estos seres, y pues asistían a estas adoraciones. ¿Qué sucede? En una de estas adoraciones se encuentran al sacerdote, que curiosamente estaba con todos sus ornamentos, toda su vestimenta, una cosa bien interesante porque decían que lo que era esta vestimenta de que es la común del sacerdote, era distinta, o sea, totalmente distinta a lo que veían, por ejemplo, en las misas. Y eso es algo raro, o sea, está extraño. Cuando ven que el sacerdote estaba ahí, según el testimonio de esta señora, lo que sintió fue alivio. ¿Por qué? Recordemos, en aquellos tiempos a los sacerdotes los veían como la figura de la salvación. Así lo menciona. Así que cuando lo ven, pues las personas que querían estar a un lado de él, querían estarlo acompañando. Y el sacerdote se postraba en el piso, pero ¿saben dónde está lo extraño? Que el sacerdote emitía una serie de oraciones que no eran oraciones o rezos comunes. Eran rezos que estaban en cierto dialecto que, según, recordemos que era una niña, o sea, no lo puedo confirmar,
pero según se puso a investigar, era una clase de lenguaje pues prehispánico, una lengua prehispánica. Y cuando veían eso, o sea, decían, pues, ¿de qué se trata todo esto? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo está realizando? Cuando las personas comenzaron a poner en duda toda esta situación del sacerdote, de por qué decía todo aquello, por qué hacía las adoraciones de tal forma, o sea, ellos decían que sí tenían miedo, pero que sí era algo exagerado con cómo estaba manejando el sacerdote las cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Toda la comunidad se unió, o por lo menos la gran mayoría que asistían a esta zona y con este sacerdote, y pues iban a ir a decirle, oiga padre, pues ya párele, ¿no? O sea, esto no es común, no es común. Y ellos se quedaron de acuerdo en una cosa. Vamos a hablar con el sacerdote este próximo domingo, cuando termine la misa, y vamos a dejar las cosas bien en claro. O sea, podemos hacer las adoraciones, podemos seguir a los ritos, pero no caer en exageraciones. O sea, no podemos caer en exageraciones porque ya los niños están mal. O eso era lo que escuchaba pues, la abuela de José sobre esta situación. Esperan a que llegue el domingo. Siguen haciendo esta clase de adoraciones nocturnas. Bueno, 24 horas, no solamente nocturnas. Y cuando estaban allí a la espera, cuando llega el domingo, llegan a la misa. Y cuando estaban a la espera de que el sacerdote terminara la misa, casi como si fuera como si alguien hubiese advertido al sacerdote, que yo creo que sí hay esa posibilidad de que alguien le haya dicho, oiga padre, van a venir a reclamarle, ¿no creen? O sea, yo creo que eso es algo bastante posible, muy posible. Cuando el sacerdote estaba en plena homilía, este dato es bien interesante porque tiene que ver con estos días. El sacerdote menciona algo sobre la vigilia pascual, que fíjense, está bien curioso porque también estaba viendo eso de las vigilias pascuales, que tenían que hacer una vigilia especial. O sea, recordemos, ¿en qué consiste la vigilia? De que no se tiene que comer. A ver, ustedes que son bien creyentes, en este momento voy a hacer un paréntesis para leer sus comentarios. ¿En qué consiste la vigilia? ¿Por qué se hace la vigilia? De mientras les sigo contando lo que me contestan. El sacerdote comienza a mencionarles que iban a hacer una vigilia especial. ¿Por qué razón? Porque en los días santos, en los días donde presuntamente se iba a crucificar a Jesucristo y todos estaban expuestos a las energías del demonio porque no iba a haber un Dios, porque lo iban a crucificar, iba a haber unas manifestaciones muy, pero muy serias, bastante serias, que las personas que no acataran la vigilia iban a pasar por cosas realmente aterradoras. Pero ¿dónde está lo realmente que yo digo, bueno, está fuera de lugar que el sacerdote diga algo así? Les comienza a decir a estas personas que quien no cumpliera con esta vigilia, los ídolos que estaban en esos templos o debajo de esos templos iban a ir a hacerles la vida imposible, por lo menos hasta el día de la resurrección. Fíjense a lo que llegó el sacerdote. Dice Paloma, para hacer el sacrificio por la muerte de Cristo y ser salvos. No, pero ¿qué tiene que ver la vigilia? Entonces, a ver, nadie me contestó, ¿eh? Aleluyos estos. Dice no comer carne de puerco, de res, ningún tipo de carne roja. ¿Pero por qué? Entonces, cuando les dio esa advertencia de las vigilias especiales, ellos dijeron, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué nos está amenazando de esa forma? Porque dicen que lo hizo de una forma bastante agresiva.
de una forma bastante agresiva. Así que se acercan estas fechas de los días santos. ¿Y qué creen que sucede? Muchas de las personas que asistían a lo que eran las adoraciones nocturnas, por su inconformidad, pues dejan de ir. O sea, ya no van porque pues hasta cierto punto ya estaban cansados. Muchas de las personas que iban a estas adoraciones duraban horas, duraban muchas horas. ¿Y en qué momento trabajan? O sea, ya comenzó a ser algo insostenible para muchas de estas personas. Entonces, cuando empieza a haber esta falta de personas para las adoraciones, para evitar que la energía de estos ídolos se manifestara, según el sacerdote, empezó el sacerdote a ponerse mucho más agresivo e incluso llegó a amenazar de forma directa a algunas de las familias. Imagínense, diciéndoles que muy seguramente ya se habían entregado a los ídolos, que si eran observados por autoridades eclesiásticas, por ejemplo, que fallaban a este tipo de servicio, iban a ser castigados, excomulgados, que bueno, allá en aquellos tiempos la palabra excomunión era fuerte, que te lo dijeran las personas, perdón, las personas le tenían miedo a que te dijeran eso. Te van a excomulgar, te van a dejar sin religión. Perdón, ¿eh? Dice, para conmemorar y celebrar la resurrección de Cristo. Dice, no pecar, el pecado de la carne capital. La preparación para la resurrección, ok. Penitencia, purificación, creo que eso simboliza comer no carne en vigilia. Ok, bueno. Muchas de estas personas en esa inconformidad, o sea, de que el sacerdote ya estaba siendo demasiado agresivo, incluso dejaron de ir a las misas. O sea, no a misa en general, o sea, de ya me voy de la iglesia, yo ya no quiero asistir. Comenzaron a ir a otras iglesias que eran más alejadas, no tan cercanas pues a la zona donde ellos vivían. Eso no le comenzó a parecer al sacerdote. Imagínense a qué grado llegó el sacerdote, que llegó a las propias casas de estas familias como para decirles como por qué estaban haciendo todo eso. Si se supone que eran hijos de Dios y que tenían que asistir para ayuda de la iglesia, o sea, era un tanto manipulador el sacerdote. Y muchas de estas personas asistían a todas estas celebraciones de forma obligatoria. Cuando se acercan los días santos, es donde viene la parte de las manifestaciones que sí me volaron la cabeza con lo que menciona la abuelita de José. Se acercaban los días santos. ¿Y qué creen que comenzó a suceder? Una cosa impresionante. Muchas de las familias que estaban en inconformidad por cómo llevaba el sacerdote estas iglesias, sus prácticas y todo esto que ya era demasiado para ellos, muchos de estos comenzaron a enfermar de una forma bastante interesante porque, pues imagínate, qué curioso que solamente se enfermen las personas que ya no iban a la iglesia, o por lo menos a esas iglesias. Eso está curiosísimo, raro. Para empezar, comienza a suceder eso. Muchas de las familias que tenían este dato es bien importante y ahorita van a ver por qué.
que comienzan a ver esta clase de situaciones con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, de que hay enfermedad, comienzan a decir que también hay una serie de manifestaciones paranormales bastante peculiares, como por ejemplo, mencionan que veían una clase de serpientes bastante grandes, o sea, de dimensiones bastante exageradas, pero que cuando las veían en las casas se veía como un tipo de sombra, que cuando se metía ahí entre las camas o entre la cocina y cosas por el estilo, solamente se veía una sombra. ¿Y dónde está la parte interesante? Dejaba rastro en el piso. En los pisos de tierra se marcaban las escamas y se veía que era de muy, muy, muy grande dimensión. Así que pasa todo esto y las personas que estaban enfermas por miedo volvieron a asistir a esta iglesia o a estas iglesias donde pues este sacerdote estaba de encargado. ¿Dónde sucede lo más fuerte? En el momento que llega la Semana Santa. Como saben, hay una serie de ritos que son bastante específicos, sobre todo en la Semana Santa, porque se cubren imágenes, o sea, les ponen su tela morada, en algunos casos una tela negra, posiblemente también. Cubren los Cristos, cubren las vírgenes, cubren absolutamente todo. Resulta que el sacerdote tenía claras instrucciones de no exponer el Santísimo por esos días. ¿Por qué razón? Porque pues ninguno lo exponía. O sea, todos lo saben, todos lo sabían. Y en este caso a todos los pobladores se les hizo bastante extraño que el sacerdote hiciera eso. Cuando lo expone, obliga a todas las personas que asistían a estas iglesias a que hicieran adoración continua durante 24 horas, imagínense. Imagínense. Para empezar, las mujeres que tenían niños chiquitos, no, hombre, horrible. ¿O no creen ustedes que sucedería eso, de que estaría horrible? Simplemente por eso. Cuando estaban ahí en ese tipo de adoración, cabe mencionar que es en un día muy especial, que es el día de la crucifixión. Que a ver en qué día cae, ustedes que son bien religiosos. El día de la crucifixión. En el momento que supuestamente es la crucifixión, ahí es donde comienza este tipo de adoración al Santísimo. Y cuando comienzan con la adoración, hagan de cuenta que después de que este viernes por la tarde comienzan a adorar, comienzan con los rezos, comienzan con este tipo de postraciones que hacen también en el piso, hay una serie de manifestaciones paranormales realmente impresionantes. Y es donde viene la parte que yo digo, híjole, está fuerte. Cuando estaban en el templo todos adorando, muchas de las personas se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo porque los que tenían niños pequeñitos, pues los ponen en una serie como de cunas improvisadas, pues para que estuvieran en las mejores condiciones y sin hacer mucho ruido, o sea, los acomodan. Y de mientras los adultos, pues en las bancas, rezando, incluso algunos platicando en voz baja sobre toda esta situación. Cuando llegan las 3 de la mañana, que muchas de las personas que estaban dentro del templo estaban dormidas, comienzan a escuchar una serie de ruidos bastante peculiares o bastante raros. ¿Qué es lo que escuchan? Escuchan como si un tipo de serpiente de cascabel, o sea, ellos dicen que conocían bastante bien lo que es una serpiente de cascabel o cuál es el sonido típico de una serpiente de cascabel.
eh, pero que se escuchaba de una forma exagerada, o sea, de una forma fuerte, tal cual como si tuviesen unas bocinas grandes, unas bocinas enormes, para que todas las personas escucharan esos sonidos de serpiente. Cuando empiezan a escuchar esos ruidos, a la vez empiezan a escuchar una serie como de rugidos, como cosas que se arrastraban por no como si se arrastraran, como si se tallaran sobre las paredes del templo. Y también comienzan a ver algunas sombras. ¿Qué sombras comienzan a ver? O sea, según lo que mencionan aquí en este testimonio, es como si por las paredes se vieran sombras de una serpiente bastante enorme, muy, muy grande, pero esta, pues, no le podían ver bien lo que era la parte, pues, más importante, que era la cabeza. Entonces veían las sombras por todo el templo. Cuando las personas empiezan a ver esta clase de manifestaciones, van de inmediato donde tenían a sus hijos, a los pequeñitos, los abrazan y todas las personas que estaban dispersas por todo el templo se juntan en una sola zona. O sea, estaban todos reunidos, todos pegaditos, muy asustados. Y el sacerdote postrado en el piso, rezando, con el Santísimo expuesto. Cuando comienzan a tener estas manifestaciones, el sacerdote a ratos les comenzaba a decir a las personas que la única forma de calmar todas estas cosas que estaban sucediendo dentro del templo era rezando, pidiéndole a Dios, pidiendo que estas energías de los ídolos se fueran de estos espacios, porque no era su lugar, que también al final vamos a hablar de eso. Cuando todos empiezan a rezar al unísono, o sea que ahí ya se empezó a notar más la fuerza con la que rezaban todos, las manifestaciones paranormales no cesaban. O sea, imagínense a qué grado llegó todo esto, que muchos de los santos que estaban cubiertos con estas telas comenzaron a caerse. Algunos de los cuadros se tambaleaban y algunos se caían también. Algunos cristales, según el testimonio, también se llegaron a romper. Y muchas cosas que llegaban a suceder que pues muy seguramente pues no tiene detalle completo la señora porque era pues una niña cuando le sucedió. Va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo, las manifestaciones paranormales no cesaron, las personas estaban cansadas, pero según lo que dicen estaban más asustados que cansados. O sea, estaban realmente asustados. Y cuando pasa esta situación de que por lo menos ya salen los primeros rayos de sol, las personas ya no querían estar en el templo, ya no querían estar ahí, o sea, estaban muy asustados. Y el sacerdote seguía postrado en el piso de esta iglesia haciendo adoración y les comenzó a decir que no se podían ir del templo hasta que concluyeran las 24 horas. Y aquí es donde viene también otra parte que digo, bueno, o sea, en ningún momento dejaron de estar sometidos. El sacerdote les dice, cuando lleguen las 3 de la tarde del sábado, se pueden ir a sus casas, pero se me van a encerrar y se van a poner a rezar porque estas energías se vayan de estos templos. Entonces, las personas con todo lo que estaban observando en ese lugar o en ese templo, imagínense si no iban a hacer caso. O sea, definitivamente estaban totalmente dispuestos a hacer lo que el sacerdote les dijera. Y la gran mayoría hicieron lo mismo. Cuando llegan las 3 de la tarde, todos estaban bien cansados, los pequeñitos, los más chiquitos estaban hartísimos, no dejaban de llorar, los papás cansados, ojerosos. Muchos de estos sí hicieron caso, pusieron a algunos de los niños que pues por lo menos se habían dormido un poco
a rezar o a hacer este tipo de oraciones que el sacerdote había ordenado. Y pues se la pasaron la Semana Santa encerrados. O sea, a diferencia de algunas otras familias que iban a ciertas procesiones, a ciertos ritos, que la bendición del fuego y todas estas cosas, estos no salieron. Tenían miedo. Creían que esta serie de manifestaciones iban a continuar, iban a seguir pasando. Así que con ese temor, duraron encerrados pues casi una semana, imagínense. O según el testimonio de esta señora, fue lo que ella recuerda. E incluso llegaron al punto de que muchas de los insumos que ellos tenían para, pues para alimentos, comida y todas estas cosas, ya no les alcanzó. O sea, llegaron a las últimas de que pues los papás tenían miedo también de salir. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde vamos a llegar a ciertas conclusiones y ustedes dirán qué es lo que cuadra mejor en esta historia. Cuando se termina todo este encierro por parte de estas personas que tienen que regresar a la vida real, a trabajar, a seguir en sus labores, en no dedicarle todo el tiempo a la iglesia, se dan cuenta de una noticia que les llamó bastante la atención. Mucho, mucho, mucho la atención. Al sacerdote lo tuvieron que reubicar, lo tuvieron que mover. ¿Por qué razón? Ellos no entendían, pero lo tuvieron que reubicar. Según lo que dice, se quedaron sin sacerdote casi un mes. O sea, tenía que venir un sacerdote de otra ciudad, por ejemplo, a estar de vez en cuando dándoles sus celebraciones, la misa, bautismos, etcétera. Así que era bastante complicado para ellos, porque muchos de estos, la gran mayoría de familias, pues acudían a esta clase de cosas que tienen que ver con la iglesia. Pero lo reubican, lo mandan a otro lugar, no saben qué sucedió, no saben qué pasó. Conforme pasa el tiempo, o sea, dejaron esa clase de eventos como algo que no debió pasar, como algo que a lo mejor el sacerdote invocó o algo por el estilo. Cuando investigan un poquito, resulta de que al sacerdote lo retiran. ¿Por qué razón? Este sacerdote ya tenía unos antecedentes que tenían que ver, bueno, en aquellos tiempos yo creo que tenían esta clase de información, pero muy, muy, a lo mejor no tan amplia. Pero decían que el sacerdote estaba enfermo, que tenía una serie de comportamientos que parecían ser como de una persona poseída, pero según lo que mencionan, yo creo que tenía un trastorno de la personalidad. Es lo que yo creo que tenía ese sacerdote. Porque al sacerdote inmediatamente lo mandaron a una casa de retiro. ¿En qué consistían estas casas de retiros? Pues los sacerdotes eran atendidos por monjitas, porque ellos ya no iban a participar en misas, bautismos, prácticamente son sacerdotes jubilados. Y como la gran mayoría de sacerdotes pues no tenían ya familia, o por lo menos renunciaban a su familia, las personas que los cuidaban, pues eran pues mismos religiosos, que en este caso eran monjitas. Entonces, en pocas palabras, al sacerdote lo retiraron. ¿Dónde es donde viene la parte buena o la interesante? Que todas estas personas que asistían, que por lo menos asistieron a los ritos que se encargó este señor, este sacerdote, se dieron cuenta que muchos de estos
ni siquiera habían sido autorizados por alguna autoridad. Muchos de estos estaban por fuera de la regla. No tenían nada que ver con las celebraciones. Para empezar, todas las cosas que decía el sacerdote, yo creo que muy seguramente mucha de la información sí era algo real, pero en un puntito nada más. Y ahorita lo vamos a analizar. Y yo creo que el sacerdote, creando esa atmósfera colectiva, hizo que algo se llamara dentro de esos templos. Y todos se quedaron con la idea de que el sacerdote tenía una clase de pacto demoníaco o algo por el estilo, que fue lo que hizo que se manifestara todo aquello en aquellos espacios. Y según dice la abuela de José, es con la idea que ellos se quedaron.